Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Provincial de hoy, 28 de octubre, a las 11 horas, de acuerdo con el orden del día siguiente. Primero, acta. Sobre el acta de la sesión anterior, ¿algún comentario o modificación? Pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Segundo punto del orden del día, que es anulación de la obra 1509 del Fondo de Cooperación, construcción de edificios de usos múltiples, segunda fase y terminación en Castil de Vela. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto del día, personal, que es dación de cuenta de resolución de la diputada de personal nombrando viceinterventora de esta Diputación. ¿Alguna intervención? Señor Jesús. Sí, buenos días. Bueno, aquí brevemente lo único que queremos señalar es que creemos que hubiera sido interesante que esta dación de cuenta, aunque legalmente es lo que corresponde que se dé aquí en el Pleno, se hubiera dado una explicación también en la Comisión de Personal, que para eso existe, ¿no? Y de esa manera se le hubiera dado pues también algo más de contenido, porque entendemos que es de suficiente relevancia este nombramiento como para que se explique y se hable a los miembros de la Comisión de Personal. Simplemente ese reproche, que creemos que es justo, independientemente de que lo lógico, lo legal es esta dación de cuenta aquí en el Pleno, pero que para eso están los órganos como las comisiones informativas. Nada más, gracias. Muchas gracias, don Jesús. Bueno, yo el reproche me parece bien, pero siempre hemos considerado que este tipo de personal, aunque no cabe duda que es personal de la Diputación, está por encima del personal normal de convenio y estatutorio de la Diputación. Son cargos nacionales que se resuelve con un concurso de otro tipo y que por eso no era necesario. Pero vamos, tomamos nota, no hay ningún inconveniente en la próxima comisión o cuando se produzca otro nombramiento de personal de habilitado nacional dar cuenta. Pero simplemente no se ha hecho por esa razón, ¿no? De todos modos, ya aprovecho pues para dar la bienvenida a la viceinterventora y desearla muchos éxitos en su gestión y que nos ayude a todos en el día a día. Dada cuenta, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es modificación de ordenanzas fiscales. Tiene la palabra don Isidro Fernández Navas. Buenos días. De todas las ordenanzas que tenemos, se mantienen en la situación del año 2009, excepto la que hoy se trae a pleno, que es una modificación de la tasa que regula el Boletín Oficial de la provincia, debido a la eliminación de su edición en papel, ya que la ley permite que sea publicado a través de Internet y la tarifa que se percibe por palabra en los anuncios que se publican en dicho boletín se mantienen también en el precio que tiene actualmente. Por lo tanto, simplemente es una adecuación a la realidad en esta ordenanza, manteniéndose todas las demás en la misma situación que el año 2009. Gracias, Luis. ¿Alguna intervención? No, Jesús Guerrero. Bien, efectivamente, con la modificación que se presenta aquí, que es de muy poca entidad y que es simplemente la adecuación a la realidad de lo que ya era el Boletín de la Provincia digitalizado, pues nosotros no tenemos ningún pero que poner. A todo lo contrario, votaremos a favor porque se mantienen, digamos, las tasas y los impuestos como estaba anteriormente. Y, por lo tanto, en los tiempos que corren, parece que es lo más oportuno y, por lo tanto, nuestra posición será de votar a favor. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Pues pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto de orden del día, que es expediente modificación de decretos número 17/2009. ¿Alguna intervención? Don Jesús. Sí, bueno, es un expediente de modificación de crédito en el que se plantean una modificación en unas 50 partidas, prácticamente casi todas de gasto. Vamos a estar a favor de ello, porque la mayor parte de ellas, casi 40 partidas, 38 partidas para ser exactos, tienen que ver con la aplicación de un apartado nuevo del convenio y acuerdo de los trabajadores de la Diputación, y con lo que nos parece adecuado. Sí que hay otras modificaciones en 4 partidas relacionadas con el plan micológico que, bueno, nos parecen oportunas, pero
igual que hemos señalado anteriormente en el caso del personal, que se podía haber explicado en la comisión, también aquí nos hubiera parecido más oportuno que, además de la Comisión de Hacienda, que se haga la explicación del cambio de partidas y de la modificación del presupuesto, se hubiera explicado en la Comisión de Medio Ambiente este planteamiento, ¿no? Relativo a estos cambios en el plan micológico, por lo menos en las actuaciones que respecto a la micología realiza la Diputación en ese ámbito. Y el resto de las partidas, estamos también de acuerdo con ellas, son las que se han anunciado referentes a la casona de Cervera y a algunas subvenciones a ayuntamientos y colectivos y al tema de Palencia rural hacia territorios competitivos. Por lo tanto, nuestra posición en este sentido es favorable. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Don Isidoro. Sí, simplemente alguna de las modificaciones referencia a lo que ha comentado en medio ambiente es posible que se haya decidido después de la última comisión. En cualquier caso, yo creo que la información en comisión también se puede hacer una vez aprobado en pleno, porque no se pueden convocar comisiones en asuntos que no son estrictamente necesarios. Es decir, que si no se ha informado, pues se puede informar. Y efectivamente, la mayoría de las partidas es la necesidad de modificar para la aplicación del nuevo convenio, que se aprobará en este pleno también, y del resto, fundamentalmente, 2 partidas para seguir modernizando y reformando el edificio o centro cultural de la Casona de Cervera, que ya se ha terminado una fase y se va a condicionar el salón de actos tanto en lo que es obra como equipamiento. Gracias. ¿Alguna intervención más? Don Jesús. Muy brevemente, he entendido que en este pleno se aprobaba el convenio. No. Entiendo que no. Que será para el próximo, entiendo, ¿no? Ah, vale. Vale, pues aclarado ese malentendido. Pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto del día, que es aceptación de delegación en la Diputación Provincial de Palencia de facultades que las entidades locales tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y de recaudación de determinados supuestos e ingresos de deuda pública. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto del día, que es cesión de Panteón Provincial en el Cementerio Municipal de Palencia. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Vale, el siguiente punto, el octavo, que es proposición del Grupo Popular con motivo del Día contra la Violencia de Género. Bueno, como este punto se había incluido en el orden del día, pero con posterioridad se ha llegado a un acuerdo entre ambos grupos, yo creo que lo que procede es nosotros retiramos este punto del orden del día y debatimos, si están de acuerdo, la moción que hemos consensuado, aunque votemos la urgencia, lo haremos al final, porque tendría que ser después del orden del día normal cuando se hagan las mociones de urgencia. Entonces, yo lo retiramos del orden del día y al finalizar los puntos ordinarios del orden del día la presentaremos de urgencia para su debate. ¿De acuerdo, señor secretario? Formalmente no hay ningún inconveniente. También se podría haber presentado una enmienda a la totalidad, pero este procedimiento es perfectamente correcto. Vale, pues muchas gracias. Pues a ver, lo hacemos así. Entonces pasamos al siguiente punto de la realidad, que es proposición del Grupo Popular contra la injustificada subida de impuestos por el Gobierno de la Nación. Tiene la palabra don Isidoro Fernández Navas. Bueno, yo creo que cuando hablamos de forma general de más impuestos, es obligado entender lo que significa y a nuestro juicio, al juicio del Grupo Popular, significa menos consumo, menos inversión, menos empleo y más paro, entre otras cuestiones. Yo creo que esto lo debe saber todo el mundo, incluido el señor Zapatero, porque desde luego tiempo ha tenido para aprenderlo. Y la primera reflexión que es obligado a hacer es cómo estarán las cuentas públicas, o mucho dinero hace falta para tapar, en algunos casos, despropósitos, pero sobre todo la situación económica, que yo creo que no hace falta decir mucho porque es conocido por la gran mayoría de los ciudadanos. Nosotros en la moción, y sin entrar en mucho detalle, decimos que la subida de impuestos castiga el ahorro y el consumo,
Decimos que la subida de impuestos recaerá en las clases medias y trabajadores. Decimos también que la subida de impuestos es injusta, antisocial y provoca más paro. Hay subida de impuestos pero ausencia de austeridad. Y, por poner algún ejemplo, además de todo eso, origina más problemas. Desde el punto de vista de la competitividad, está claro que nos perjudica. Y entrando en uno de los impuestos que se incrementa, que es el IVA, que pasa del 7 al 8, que tiene un incremento del 14-28%, o del 16 al 18, que tiene un incremento del 12-50%, pues decía que perjudica la competitividad, por ejemplo, en el turismo. Recientemente, pues sabemos que Francia ha bajado el tipo que tenía del 19,6 al 5,5, o Grecia, que lo ha bajado del 9 al 6, y nosotros lo vamos a subir del 7 al 8. Sobre los tipos, otro de los incrementos que se van a producir sobre los rendimientos del ahorro, pasar del 18 al 20 o al 21, yo creo que con la competencia que hay tan feroz por captar el ahorro en el mundo y la velocidad con la que el capital puede viajar, se crea una desventaja competitiva, con una invitación a deslocalizaciones masivas hacia otras áreas geográficas, con un tratamiento fiscal más benigno para las rentas del ahorro. Desde luego, sin ahorro no hay inversión, sin inversión no habrá recuperación o ésta será muy lenta. Y a nuestro juicio es una insensatez desincentivar el ahorro doméstico y tener que recurrir al ahorro exterior. De otra de las medidas, y con esta no me voy a quedar, la última, los famosos 400 euros, que tuvo un coste de unos 6.000 millones de euros, que se estableció y se implantó en vísperas de unas elecciones y que lo presentaron como algo que iba a ser permanente, como un medio para relanzar el consumo y como el fruto de su buena gestión de las cuentas públicas. Esto está en la hemeroteca, en infinidad de publicaciones en todos los medios de comunicación. Año y medio más tarde se descubre que lo permanente resulta provisional, el apoyo al consumo se revela falso y la buena gestión de las cuentas públicas desemboca, entre otras cosas, en un déficit del sector público superior al 10% del PIB. ¿Cómo podemos calificar esta medida? Como un error, como un engaño, como un oportunismo electoralista, improvisación, ineficiencia, en fin, que cada uno lo califique como quiera. Esa es la primera parte de la moción y la segunda en la que se propone reclamar al Gobierno que atienda las peticiones de la FEN y acepte las modificaciones propuestas en los presupuestos generales del Estado, entre las que destaca la de mantener todas las partidas y conceptos presupuestarios que siempre se han destinado a las entidades locales sin recorte ni supresión alguna, pues no hace falta explicar mucho, simplemente explicar lo que nos va a pasar a esta institución. El año que viene vamos a tener una reducción de las aportaciones que nos hace el Estado por cesión de tributos y por el fondo complementario de un importe de 10.337.000 euros. Lo vuelvo a decir porque yo particularmente llevo ya bastantes días con este dato y no quiero creérmelo, pero de momento es esto. 10.337.051 euros menos de aportación del año 2010 con respecto al 2009. Sí es cierto que hay una cantidad de 3.633.000 que no hay que devolver y que nos van a dar la posibilidad, nos dan como un préstamo para devolver en 4 años con la moratoria del 2010. Esto pues dice todo de las consecuencias de la política económica del Gobierno, de la situación económica, que algo tiene que ver, pero sobre todo de la política de distribución de los recursos del Estado, en los presupuestos y en todos los planes, en los E, en los ENIE y en las cejas. En todos los planes, la política de distribución de sus recursos del Estado es responsabilidad suya, a la Diputación de Palencia y, por lo tanto, a la provincia de Palencia y, por lo tanto, a los ciudadanos de Palencia le va a suponer un perjuicio de esta magnitud. Por lo tanto, con esto creemos que está justificada la petición de la moción, sabiendo o reconociendo que por el trámite que lleva en el Parlamento ambas cuestiones,
pues va a servir de muy poco, pero al menos sí que queremos que quede constancia para que de forma directa o a través de los medios de comunicación, los ciudadanos de Palencia pues conozcan la situación actual y la que se nos avecina para el próximo año 2010 y que, por desgracia, según va el año 2009, no creemos que vaya a ser mucho mejor en el año 2011. Muchas gracias, don Isidro. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Bien, nos presentan una moción en la que la titulan fundamentalmente por la injustificada subida de impuestos por el Gobierno de la Nación, pero lo que hacen hincapié es en el tema de la financiación local de las entidades locales, que son dos cuestiones que, desde mi punto de vista, son algo diferentes. Pero bueno, ya que lo tratan ustedes aquí las dos cuestiones, pues los vamos a debatir y vamos a poner argumentos sobre la mesa de una y de otra. En primer lugar, respecto al tema de los impuestos, como encabezan ustedes, es algo consecuencia de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Y, efectivamente, lo que se está aquí debatiendo es la política económica y, al final, los presupuestos para el año 2010 que tenga el Estado. Estos presupuestos, que están en trámite de aprobación y que lleva adelante el Gobierno de la Nación, son unos presupuestos que son los necesarios para el país, se mire como se mire, porque son los que van a iniciar el camino de la recuperación y, además, cambiando el modelo productivo del ladrillo a un modelo autosuficiente y un modelo más de futuro para el país, que haga nuestra economía más fuerte y más sostenible. Es también unos presupuestos que van a proteger a los ciudadanos, más que nunca, precisamente cuando más es necesario debido a la situación de crisis que se padece. Y es un presupuesto que va hacia el equilibrio de las cuentas públicas y hacia la austeridad también de las mismas. Por eso, es un presupuesto que contempla medidas como la de la subida de algunos impuestos y la bajada de otros, por cierto, que parte de tres ejes que son la reforma precisamente del modelo productivo, sin evitar el esfuerzo en infraestructuras, de la solidaridad, de manera de que 1 de cada 2 euros que se van a destinar del presupuesto es a políticas sociales y a proteger a los ciudadanos, sin bajar prestaciones sociales, y la austeridad, como decíamos, con un recorte importante del gasto corriente en la mayoría de los ministerios, del 5,5 en casi todos, y de congelación de los sueldos de los altos cargos. Y además esto se hace precisamente para no perjudicar a los ciudadanos con ningún recorte social. Es, por tanto, un ejercicio de responsabilidad. Había opciones que se podían haber decidido, bueno, pues recortar o no subir las pensiones mínimas, pero se van a subir como mínimo un 2%. Se podía haber evitado nuevas ayudas a las personas que están paradas y, sin embargo, se pone otra ayuda de 420 euros para los parados. Se podía haber quitado la renta de emancipación básica para las personas jóvenes que acceden al alquiler de su vivienda y, sin embargo, se mantiene. Se podía haber congelado o bajado en educación y, sin embargo, sube un 3,4% en nuestros presupuestos. Se podía haber también paralizado proyectos científicos y tecnológicos, pero se ha decidido mantenerlos todos para que el país no se detenga y siga avanzando en ese campo. O se podía haber frenado las infraestructuras en AVE, en autovías, en aeropuertos, en puertos, y, sin embargo, el ritmo inversor no decrece, ni mucho menos. A lo mejor un gobierno del Partido Popular, bajo esas teorías liberales que son las que han fracasado y son las que nos han llevado a esta crisis, había tomado otras decisiones recortando estos campos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando iba bien la economía y gobernaba el Partido Popular, hizo lo contrario de esto. Con lo cual, para poder mantener estas cuestiones, el Gobierno del Partido Socialista ha tenido la valentía de asumir un coste político y pedirle a los ciudadanos un moderado esfuerzo fiscal. Un moderado esfuerzo fiscal que tiene varios elementos. Por resumir, por ejemplo, hay una bajada del impuesto de sociedades de 5 puntos. Ya se había bajado otros 5 anteriormente y son 10 para las empresas que creen y mantengan empleo. El IVA, que como sabe, o debería de saber usted, tiene 3 ámbitos, 3 tipos, el general, el reducido y el superreducido. Es además uno de los IVAs que está a unos niveles más bajos de todos los países europeos. Y además entrará en vigor esa reforma del IVA a partir del 1 de julio del 2010, que es cuando se supone que la recuperación ya habrá tomado cuerpo y, por lo tanto, no tendrá, digamos, unas consecuencias tan importantes. El IVA general pasa del 16 al 18, efectivamente, lo ha dicho usted. El reducido, un punto, del 7 al 8. Y el superreducido se queda en el 4% y no se modifica para nada. Son el que tiene a los alimentos de primera necesidad, medicamentos, libros y periódicos, etcétera, etcétera. Viviendas de protección oficial.
Sí que sube los impuestos a las rentas del capital, precisamente a las personas que tienen más dinero y que tienen sus rentas precisamente de lo que mantienen en capitales con altos intereses. Por ejemplo, se pasa del 18 al 19 para los primeros 6.000 euros y a partir de 6.000 euros tributarán un 21%. En España hay actualmente 12 millones de personas que declaran rentas de capital. De estos, más de 11 millones y medio, es decir, el 94%, tienen rendimientos de capital inferiores a 6.000 euros. Para estas personas, esto significará que pagarán 6 euros más de media, ¿no? Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con lo que ustedes están diciendo. Es decir, los que más tienen son los que más van a pagar. Y en cuanto a la eliminación de la deducción de los 400 euros, esto se planteó en una medida del 21 de abril de 2008 para aumentar la liquidez de los ciudadanos y frenar la caída del consumo a los que declaraban IRPF. Ahora los precios ciertamente han bajado, la inflación está como está y el Euribor está en 1,3%. Y, por lo tanto, en momentos en los que es necesario arrimar el hombro, se pide a los ciudadanos que arrimen el hombro y se retira esta medida. Por tanto, desde nuestro punto de vista, los impuestos, tal y como se plantean en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, es una subida absolutamente moderada y absolutamente posible en la situación actual que tiene el país y que además entrará en vigor como tal, sobre todo referente al IVA, a partir de mediados del año que viene, que es cuando la situación económica se espera que esté en otras condiciones. En lo que respecta al tema de la financiación local y, en fin, los datos que ha puesto el señor portavoz del Partido Popular encima de la mesa, pues señalar algunas cosas, ¿no? Es decir, acabamos de ver cómo se ha aprobado el nuevo Fondo Estatal de Inversión Local, ¿no? El fondo de los 5.000 millones de euros. Hay que decir que en 2 años los ayuntamientos y las entidades locales han conseguido algo que es absolutamente histórico. En 2 años el Gobierno ha facilitado nada más y nada menos que 13.000 millones de euros a las arcas de los ayuntamientos para que puedan desarrollar determinadas acciones inversoras. En el último mandato del Partido Popular, el año 2000 al 2004, llegaron a los ayuntamientos en conjunto 650 millones de euros. Calculen y comparen. 13.000 millones, 8 más 5 son 13.000 millones, frente a 650 millones en el último periodo de 4 años del Partido Popular. Yo creo que eso lo dice todo. Eso lo dice todo. A Palencia, en estos 2 años, a los municipios palentinos, les van a llegar en torno a 50 millones de euros entre los 2 planes. Unas cantidades absolutamente históricas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Estamos todos preocupados, por supuesto, por el hecho de que la participación en ingresos del Estado hacia las entidades locales, pues, se acomode a la situación económica que hay en el país. Si el Estado ingresa menos porque hay una situación de crisis, la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado es menor. ¿Que los datos que dice usted respecto a la Diputación suman en torno a 10 millones de euros? Bueno, vamos a ver si se confirman o no. Pero lo que sí que está claro es algún dato que perfectamente podíamos reivindicar y nosotros ahí, si quieren, nos sumamos perfectamente para poder corregir esa situación que usted prevé para el año 2010. Por ejemplo, ayer mismo la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó la llamada Declaración de Elche, firmada el 27 de octubre, ayer, ¿no? De ayer. Esa declaración recalca una serie de peticiones, ¿no? Como que, por ejemplo, la segunda de las peticiones que piden ustedes en la moción, que desde nuestro punto de vista es asumible, no hay ningún problema en aceptarla, ¿no? Es decir, que se mantengan las partidas que en los presupuestos del Estado estaban de otros años y nosotros no tenemos ningún inconveniente en mantenerlas, en sumarnos a esa petición. Lo que pasa que la moción, tal y como está redactada, desde luego lo que busca es una crítica a la política económica del Gobierno y no ese acuerdo. Pero bueno, en todo caso ahí dejo ese asunto. Lo que sí que está claro es que esta declaración de Elche de la Federación Española de Municipios y Provincias establece y pide que, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con el artículo 142 de la Constitución, debe de llegar el momento en el que las comunidades autónomas apliquen ya para el año que viene precisamente la participación de los gobiernos locales en los ingresos tributarios de las comunidades autónomas, la famosa PICAS. De hecho, la CEN, y nosotros formamos parte de la CEN,
señala que deben de proceder las comunidades autónomas a la creación de un fondo de carácter incondicionado que complemente la financiación del Estado, conforme a un reparto con criterio de población que se corresponda al menos a los 70 euros por habitante. Al menos 70 euros por habitante. Esto a la Diputación, ¿sabe lo que le significaría si estuviera este fondo ya hecho por la comunidad autónoma? Que hay comunidades autónomas que ya lo tienen, por cierto. 8,5 millones de euros o 9,5 millones de euros. O 9 millones. Entre 8,5 millones y 9 millones que hubiera significado para el año que viene para la Diputación. De manera que si la situación económica llega a que la participación en ingresos del Estado sea menor, en la participación en ingresos en la comunidad autónoma podía corregir esa situación. Si se hubiera puesto en marcha el Estatuto de Autonomía de esta comunidad aprobado en su reforma de hace 2 años, donde se establece este hecho, y si se pone en marcha esta recomendación y esta petición de la Federación Española de Municipios y Provincias, esa situación a la que usted, nos viene a anunciar para el año que viene en el presupuesto de la Diputación estaba perfectamente corregida, incluso con más dinero, porque, como bien ha señalado, hay una parte de 3 millones y pico que se aplazan en su pago al Estado y veremos al final si el Estado condona o no condona. En todo caso, tenemos aquí claramente la solución si verdaderamente se cumpliera la Constitución y las entidades locales fueran vistas a todos los niveles como un pilar más del Estado, por parte, en este caso, de las comunidades autónomas que no sueltan prenda, y más la nuestra. Por tanto, yo creo que el debate está encima de la mesa. Nosotros siempre estaremos de acuerdo en pedir una financiación adecuada a las entidades locales, también para la Diputación. Pero en cuanto a la petición que hacen ustedes respecto a los impuestos y a los presupuestos generales del Estado, como puede comprender, nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que son los presupuestos adecuados y el esfuerzo que se debe pedir a una sociedad adecuada y moderadamente para sacar adelante el país y superar esta etapa de crisis. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Tiene la palabra el señor Fernández Navas. Bueno, voy a contestar lo más significativo porque dice o dijo en un primer momento que estos eran los presupuestos necesarios para la nación. Lógicamente, ¿usted qué va a decir? Yo simplemente veo algún artículo en el que dice todos contra la subida de impuestos y casi todos contra el presupuesto. Yo creo que, salvo unos poquitos diputados, que caro le va a salir al presupuesto esos votos, incluso hablan, de partidas millonarias por ese apoyo. Quizás, fíjese, yo aplaudiría a los diputados del Partido Socialista de Castilla y León que hubiesen condicionado su apoyo también a alguna partida importante y específica e incrementada, lógicamente, sobre lo que presentó el Gobierno para Castilla y León, como han hecho pues algunos diputados del País Vasco o de Canarias. Todos los demás, que yo sepa, por lo que me he informado y lo que vemos todos los días, están en contra. Pero en cuanto a la subida de impuestos, que ya es decir, están en contra hasta Comisiones Obreras y UGT. Porque de las pocas cosas que se les oye en contra del Gobierno, pues en el incremento de impuestos también. Pero vamos, aquí hay una relación de entidades de todo tipo, sindicatos, partidos, todo el mundo en contra de la subida de impuestos. Decía también que este presupuesto, o la subida de impuestos, era para proteger a los ciudadanos. Miren ustedes, es que a los ciudadanos no se les protege bien con paro y con subsidio, aunque el Partido Socialista sí que es especialista en paro y subsidio en otras administraciones. Yo creo que como se les protege es ofreciéndoles trabajo. Y trabajo, en la política que ustedes critican tanto de hace unos años del Partido Popular, había para casi todo el mundo. Estábamos a punto de conseguir el pleno empleo que prometió el señor Zapatero, y fíjese dónde nos ha llevado. Habla de que es un presupuesto equilibrado. Obligatoriamente se presenta equilibrado. En todas las administraciones públicas los ingresos tienen que ser igual que los gastos. Pero usted sabe que el déficit y la deuda se están incrementando de forma galopante. Incluso en lo que va de año hemos leído estos días que se ingresa la mitad de lo que se está gastando. Para el año que viene, algunos impuestos prevé el Gobierno que van a incrementar la recaudación.
y, sin embargo, no reducen las aportaciones en la cesión de tributos. Algo que es incoherente total y que veremos cuando finalice el año si realmente suben o realmente no. Pero hay una incoherencia total entre lo que nos han comunicado y lo que han previsto en ingresos en los presupuestos del Estado. En cuanto a la austeridad, mire usted, de austeridad nada. Primero, porque hay partidas de personal, de asesores del Gobierno, que además no sabemos para qué sirven, que se han incrementado de forma considerable. Y ayer no me ha dado tiempo a leerlo con mucho detalle, pero creo que ha habido un acuerdo mayoritario de casi todos los grupos parlamentarios para obligar, posiblemente, no se sabe muy bien, pero creo que va a obligar al Gobierno a reducir, por austeridad y por innecesario, 3 ministerios y una vicepresidencia. Ha perdido la votación el Partido Socialista. Por lo tanto, la mayoría del Parlamento ve posibilidad de reducir gastos innecesarios. Por lo tanto, no me hable de austeridad porque no es así la realidad. Dice que la recuperación va a ser, con estas medidas, este incremento de impuestos, se va a producir el 1 de julio o a partir del 1 de julio del año que viene, coincidiendo con el incremento del IVA. Pues, hombre, la verdad es que lo mismo que no les pudimos creer en todo el tiempo que no reconocían la crisis, la verdad es que creerles ahora de cuándo se va a producir la recuperación, pues lo de Santo Tomás. Habla de los planes espectaculares del Gobierno, de cómo de forma histórica han llegado a los ayuntamientos 13.000 millones de euros y en el caso de Palencia 50 millones. Mire usted, es que esto no es lo que necesitan los ayuntamientos. Pero esto lo dicen los alcaldes del Partido Popular, los independientes y los del Partido Socialista, que es que no necesitan cemento, que no necesitan tanto bordillo, tanta baldosa y tanto gasto, en muchos casos innecesario, no prioritario, y que además, en muchos casos, se las tienen que ingeniar, como está ocurriendo ahora para el nuevo plan, a ver en qué pueden gastar el dinero que les va a llegar. Eso no es lo que necesitan los ayuntamientos. Los ayuntamientos necesitan financiación incondicionada para poder abrir las puertas del ayuntamiento, para poder soportar el gasto de la luz, la nómina del secretario, en fin, las actividades que tenga cada uno de los municipios. Y esto no es para eso. Esto es para el lucimiento que va a costa de lo que nos recorta de otras aportaciones, pues para venta política y, repito, un gasto que no es necesario, que muchos ayuntamientos tienen que pensar a ver cómo se lo gastan. Y ya por último me habla de la FEN, la declaración del Che. Bueno, la FEN tiene muchas declaraciones. Yo tengo una aquí del 29 de septiembre, que no sé exactamente dónde fue. No sé si fue en Málaga, en Zaragoza, en fin, porque cada vez se reúne en un sitio. En fin, la FEN lleva muchísimos años reclamando que las entidades locales lleguen al 25% de la cesión de tributos y del fondo complementario en el reparto de 50, 25, 25. Y estamos en el 12, en el 13%, desde hace muchísimos años. Y la FEN también reclamaba el 29 de septiembre que se mantuviesen las partidas y que no se incrementen los impuestos. Pero, en fin. Y ya por último, habla de la comunidad autónoma. Mire usted, la comunidad autónoma tiene que ceder ingresos a las entidades locales. Eso está muy claro. Pero hay una reclamación y una reivindicación de una negociación de la financiación autonómica y local, y había un compromiso del presidente de la FEN anterior, hoy alcalde de Palencia, en múltiples recortes de prensa, reclamaba ya entonces, y el señor Castro también, incluso amenazando que se iba a armar la de San Quintín, o la de Dios, una expresión amenazante y fuerte que se ha desvanecido como el azucarillo en el agua, si no se negociaba ambas financiaciones de forma paralela, porque era la única forma de ver después, a partir de esa negociación y de los resultados, cómo las comunidades autónomas podían participar en los ingresos de las entidades locales. Pero, hombre, en estos momentos no está todavía zanjada la financiación autonómica, no está cerrada. ¿Cómo le vamos a pedir a la Comunidad Autónoma de Castilla y León algo que todavía no sabe con exactitud ni cuándo le van a llegar los ingresos del Estado? Pero lo que sí sabe la Comunidad Autónoma es que para el año 2010 va a recibir 1.000 millones de euros menos del Estado. Lo mismo que nosotros vamos a recibir la cantidad que le he dicho. Yo creo que es muy fuerte pedirle en estos momentos a la Comunidad Autónoma que supla
en fin, los errores y la mala política económica del Gobierno. Y yo creo que con esto le contesta todo. Creemos que, aunque no tenga mucha virtualidad por la situación del trámite parlamentario, al menos, efectivamente, yo lo digo, debe servir como denuncia, como queja y al menos como conocimiento de todos los ciudadanos y los alcaldes de Palencia de cómo nos va a perjudicar el año próximo la subida de impuestos y los presupuestos del Estado. Gracias, señor Fernández Navas. Don Jesús Guerrero. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, porque al final hablamos de política general en todos los ámbitos y mezclamos infinidad de cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, es decir, aquí ya no me quiero extender en esto, pero porque lo hemos debatido en otras ocasiones. Aquí ya sabemos que cuando el Partido Socialista está en minoría en el Gobierno o en las Cortes Generales y pacta con los grupos minoritarios regionalistas o nacionalistas, eso ya es vender España, es aceptar el chantaje, es dar no sé qué, el oro y el moro a los nacionalistas que se lo llevan crudo, ¿no? Cuando lo hace el Partido Popular no es así. Cuando lo hace el Partido Popular, los nacionalistas y los regionalistas es que tienen voluntad de Estado, ¿no? Capacidad de Estado, como se decía entonces, y se llega a hacer aquel aspaviento de hablar catalán en la intimidad. En fin, yo creo que eso ya los ciudadanos están cansados de oírlo, ¿no? La situación es la que es. Cuando hay gobiernos que tienen un soporte parlamentario con una mayoría minoritaria, pues tienen que pactar. Y se pacta con las minorías, como han pactado ustedes cuando estaban en esa situación y pactamos nosotros cuando estamos en esta. Y se pacta siempre mirando los intereses generales. Y no hay más. Y no hay más. Los impuestos, que nadie quería los impuestos, claro, nadie quiere los impuestos, ni el Gobierno ni el Partido Socialista. Si no se trata de querer o no querer impuestos, se trata de que la situación de crisis financiera mundial, que se ha convertido en una crisis global de enorme importancia, obliga a que haya que tomar medidas a veces impopulares, de esas que ustedes nunca quieren decir. Ustedes dicen, hay que hacer una reforma laboral, pero no dicen si hay que abaratar el despido. Eso no lo dicen. Dicen reformas en general. No se mojan. El señor Rajoy, presidente de su partido, que algo mandará, aunque no sé si manda o no manda, el caso es que critica mucho, pero nunca dice dónde hay que recortar, nunca dice qué gasto social hay que eliminar, nunca dice qué infraestructura, qué AVE, qué carretera, qué autovía hay que eliminar para que cuadren las cuentas del Estado y para que no haya una subida de impuestos. Eso no. Lo fácil es decir que se opone a la subida de impuestos. Mire, eso es muy fácil y, desde luego, al grupo de oposición en el Parlamento Nacional, en las Cortes Generales, que son ustedes, fundamentalmente, pues les resulta fácil. Y, desde luego, quieren sacar rentabilidad en ese sentido. Pero de arrimar el hombro y de decir dónde hay que recortar, nada. Yo le voy a hacer aquí una propuesta. Para el presupuesto de la Diputación del año que viene, le ofrezco la colaboración del Grupo Socialista para, si se materializa esa reducción y hay que tomar decisiones drásticas, que el desgaste sea conjunto y el Grupo Socialista se compromete con ustedes a ir partida por partida y viendo dónde recortamos. De manera que repartamos las responsabilidades. Se lo digo así, pero es que esa responsabilidad yo no la veo en una situación de crisis tan grave que la tenga el Partido Popular con el Gobierno de la Nación. Nosotros ahora mismo le hacemos ese ofrecimiento y le pido que lo tenga en cuenta para el próximo presupuesto del 2010 de esta Diputación. Si hay que hacer recortes drásticos, cuenten con nosotros, que no tenemos ningún inconveniente en ponernos a trabajar, remangarnos y decir, mire usted, esta partida es menos prioritaria que esta otra. Ningún problema. Y ahí nos van a encontrar. Por lo tanto, entendemos que esta moción, que lo que hace fundamentalmente es poner en cuestión la política general del Gobierno, pues es un debate al final que se viene a dirimir, como digo, en las cuestiones de planteamiento nacional. Sí que quiero señalar alguna cosa más referente al tema de la financiación de las entidades locales. Sí, habrá muchas declaraciones de la FEN. Unas las cogerán ustedes, otras las cogeremos nosotros, porque al fin y al cabo la FEN es plural y acepta todos los planteamientos. Yo estoy orgulloso de que esta Diputación pertenezca a una institución como la Federación Española de Municipios y Provincias, que lleva en los últimos años un marchamo, y es el de ser reivindicativo. Ser reivindicativa. Y lo es incluso teniendo, como tiene, presidentes del Partido Socialista ante un Gobierno del Partido Socialista. Estas reivindicaciones no ocurrían antes, cuando el Gobierno era del Partido Popular y estaba la señora Rita Barberá de presidenta. La FEN ni se la escuchaba, ni se la esperaba en ningún debate. En ningún debate. Y mire, yo creo que no hay que esperar a lo que diga la FEN. Ahí tiene usted razón y se lo digo. Respecto a la financiación local a través de las comunidades autónomas.
Yo creo que lo que había que hacer era exigir que se cumpliera el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que tiene una vigencia ya desde hace 2 años, que se aprobó hace 2 años, que en ese estatuto está establecido que la comunidad autónoma tiene que colaborar a través del PICAS con sus ingresos en las entidades locales, y no lo hace, como fondos incondicionados. Así que, si quiere, la declaración de la FEN es una declaración que viene muy bien como marco general, pero nosotros nos agarramos y nos tenemos que agarrar como institución a nuestro Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que lo dice bien claro. Lo dice bien claro. Hace 2 años que se tenía que dar cumplimiento a esto, y el propio presidente de la Diputación, en el discurso de Palenzuela, que nosotros aplaudimos, nos pareció muy sensato, aludía también a ello. Por lo tanto, yo creo que es el momento en el que la comunidad autónoma, en este caso la nuestra, Castilla y León, la Junta de Castilla y León, también venga a arrimar el hombro y haga una ley de financiación de las entidades locales de Castilla y León en la que dé participación a sus ingresos en las entidades locales, y de fondos incondicionados. Y aquí no tiene nada que ver con que reciba menos dinero o más dinero de la financiación autonómica, que eso lo podemos discutir. Por cierto, el plan de convergencia nuevo que va a haber, el de 900 millones, es una cosa también nueva que el Gobierno de la Nación pone la mitad, por cierto. Yo creo que es algo a recordar, ¿no? 450 millones del Estado y 450 de la Junta de Castilla y León. Se trata simplemente de que la Junta reajuste sus gastos y, en vez de dar tanto fondo condicionado, lo dé incondicionado. Y en vez de dar tanto fondo con arbitrariedad, sin equidad, lo dé de manera equitativa y de manera totalmente libre, para que los ayuntamientos puedan hacer lo que estimen dentro de su autonomía municipal y de esa petición y de ese mandato de la Constitución. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Fernández Nava. Brevemente, para decirle, señor Guerrero, el pacto con grupos minoritarios está muy bien, pero siempre que el fin sea un beneficio para la nación, no un interés partidista o para el partido que soporta al Gobierno, que es lo que está ocurriendo. Y además, con bastante descaro, hablan de los millones que va a costar, y, por lo tanto, como eso es lo que leemos, hay que interpretar que algunas veces lo que se hace es comprar votos con esas partidas específicas para alguna comunidad. En cuanto a, mire usted, hay países que nos están enseñando el camino para esos brotes verdes que van a ser mucho más verdes y más rápidos que aquí. Y es Alemania y Francia, que están en un inicio de la recuperación y están bajando impuestos. Y aquí estamos haciendo una política totalmente contraria. ¿Dónde se recorta? El Partido Popular, a nivel en el Parlamento, ha concretado de dónde, asumiendo la responsabilidad y el coste, de dónde se puede recortar. En asesores, en ministerios. Ayer fue la última votación. Y repito, que votó todo el mundo prácticamente en contra del Gobierno. En cuanto a la comunidad, bien, si siempre hay que meter la comunidad por el medio. Nos pasa en todas las instituciones, que hay como una cierta, obsesión, ¿no? Obsesión en el subconsciente, lo de la comunidad. Ustedes sueñan con ella. Pero la Comunidad Autónoma de Castilla y León estableció un pacto local en el que también participaron y estuvieron de acuerdo ustedes, que nos ha supuesto unos ingresos en algunos sitios condicionados a inversión, pero a lo que la Diputación quiere, y en otros casos con unos incrementos bastante significativos para ayuda de gasto corriente. Y fue un acuerdo. Y ahora hay un acuerdo de nuevo con el Grupo Socialista para el reparto de ese otro plan de convergencia. Por lo tanto, está habiendo acuerdos, está habiendo cesión, y tiene que haber un paso más cuando se termine la financiación autonómica. Y por último, mire, yo no tengo que defender a Rita Barberá, si se la escuchaba o no, pero la verdad es que daba gusto tanto ella como Heredero Gallego, cuando era presidente, algunas veces, si no se les escuchaba, y cuando se les escuchaba también. Cosa que al presidente actual, cuando no se les escucha, cuando no lo escuchamos, es una felicidad, porque cuando habla, la verdad es que da pena. Y por último, sobre la subida de impuestos, quiero leer un párrafo del presidente del Gobierno para que nos hagamos una idea de dónde partimos, el año 2004, dónde estamos y a dónde podemos llegar. Decía, en el año 2004, la participación de los ciudadanos en el coste de los servicios públicos es fundamental, no solo por cuestiones de sostenibilidad presupuestaria, ya hablaba entonces de sostenibilidad, sino para evitar asignaciones ineficientes
de los recursos de demandas infinitas no verdaderas. Esto textualmente está cogido de la Expansión, periódico Expansión, 12 de febrero de 2004. Esto era la justificación que daba el señor Zapatero en un incremento que se iba a producir de una tasa en el año 2004. Desde luego, de estos lodos o polvos, así estamos hoy y, por desgracia, a peor vamos a ir en el mañana. Nada más. Muchas gracias. Bueno, debatido suficientemente la moción, pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente propuesta. Yo, sin que esto se interprete de ninguna manera como una intención de limitar la libertad de expresión, ni muchísimo menos, ni coartar la libertad, sí que le rogaría que, como quedan 3 propuestas más otra de urgencia, pues intentemos sintetizar un poco y limitar un poco los tiempos de intervención, nada más. Yo creo que por el bien de todos, incluso. Pues tiene la palabra don Jesús Guerrero para defender su propuesta, que es sobre solicitar a la Junta de Castilla y León la creación de un nuevo convenio de renovación de redes para el 2010. Gracias, señor presidente. Intentaré, efectivamente, ser breve porque la moción es conocida y, como se conoce, se trata de una propuesta para que la Diputación y la Junta de Castilla y León, y en este caso lo que se hace es pedir a la Junta de Castilla y León que firme un nuevo convenio, un tercer convenio para realizar obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, como los 2 anteriores que se han firmado con esta Diputación. Convenios que, desde nuestro punto de vista, han sido importantes por el volumen de obras, por el volumen de lo invertido y que nosotros hemos apoyado y que, además, han venido muy bien a las entidades locales, a los pueblos de la provincia de Palencia. Como se preguntó y se señaló que no está previsto, digo al equipo de gobierno, que no iba a haber un nuevo convenio hasta al menos el 2011, hasta que no terminara el vigente, pues de ahí nuestra petición a través de esta fórmula de la proposición o moción para que la Diputación solicite a la Junta de Castilla y León un nuevo convenio. Yo creo que es importante, entre otras cosas, porque los ayuntamientos estaban con la idea de que esto era una iniciativa que iba a tener continuidad y porque la manera en que se han ido resolviendo los distintos convenios, los anteriores convenios, por la temporalidad en la que se ha producido, ha dado la impresión y el efecto de que era un programa prácticamente anual, aunque sabemos perfectamente que tenía un ámbito trianual. Lo que ocurre es que hay convenios también que se firman con la Junta y que se firman todos los años, aunque son de carácter bianual, como es el convenio famoso de sequía, llamado así popularmente, y que hace que se solapen distintas actividades o distintas intervenciones. En este caso también ha sido así. Por lo menos la impresión que tienen los alcaldes y alcaldesas en la generalidad de la provincia es esta. Y esto es lo que nos motiva fundamentalmente a solicitar que la Diputación apruebe la petición de la Junta de un nuevo convenio. Y de la misma manera, los problemas o, en fin, el solucionar también, tiene otra segunda parte esta moción, solucionar también las obras que están pendientes del segundo convenio para que se puedan contratar cuanto antes y se puedan realizar cuanto antes y no se alarguen en el tiempo. Intuimos nosotros que es porque falta la financiación del último año, me imagino, de la última parte de la Junta de Castilla y León. Y en este sentido lo que pedimos es que se pida a la Junta que transfiera cuanto antes esas cantidades o bien que la Diputación, con sus propios recursos, sin renunciar a esas transferencias, se busque la vía técnica adecuada, pueda hacer las contrataciones cuanto antes. Gracias. Gracias, señor Guerrero. Don Isidro Fernández. Mire, don Jesús, después de leerla detenidamente la moción, efectivamente, yo creo que ha venido como consecuencia de una información que usted pidió, que hay veces que nos pregunta cosas, le damos la información, usted la procesa, no siempre la interpreta bien, hay veces que la interpreta mal, y también de forma respetuosa ve la posibilidad de apuntarse un tanto y presenta una moción. Y con el máximo respeto, pues hay veces que se equivoca, como todos. Pero en este caso, pues creemos que se ha equivocado. Y yo creo que es mejor que nos pregunte con claridad y nosotros le ayudamos en todo, incluso hasta para presentar la moción. Pero mire, dice algunas cosas que son, no son exactas, ni verdades, o medias verdades, o medias mentiras, como lo quiera interpretar.
Dice en un párrafo, si tenemos en cuenta la cuantía económica y el número de municipios beneficiados, es el segundo programa más importante de inversiones de la Diputación, después de los planes. Esto es cierto, pero sí que le tengo que decir que con la aportación del 40% de la Junta, el 40% de la Diputación y el 20% de los ayuntamientos. Nadie más aporta, el Estado aquí no aporta nada. Simplemente es una matización, por si acaso no se conocía. Yo creo que usted sí lo conocía. Sigue diciendo, se han solapado en el tiempo actuaciones del primer convenio en unas localidades y del segundo en otras, situación que se produce con otros convenios de la Junta como el de la sequía. El convenio de redes no tiene nada que ver con el convenio de la sequía o con otros convenios como el del Obispado y la Junta de Iglesias. No tiene nada que ver. Le aclaro. El primer convenio se estableció para las anualidades 2006-2008. Y la justificación final del convenio tuvimos que hacerla en junio del 2008. El segundo convenio se estableció para las anualidades 2008-2010 y la justificación debe ser antes del día 1 de octubre del 2010. Por tanto, todavía tenemos prácticamente un año de vigencia del convenio. Pero es que en el propio convenio, que usted también ha aprobado, y así está firmado, hay una financiación para el año 2010, no solamente de la Junta, también de la Diputación. En concreto, la Junta tiene previsto financiar 600.000 euros y la Diputación 400.000. Pero es que está así firmado, está así aprobado. Y, por lo tanto, nos queda un ejercicio y la intervención no se puede aceptar que se certifiquen obras de la anualidad del 2010, que es un millón de euros. Pero es que esto es así, no se puede cambiar sobre la marcha. Ni podemos pedir a la Junta que cambie la financiación, ni la propia Diputación. Tendríamos que hacer una modificación presupuestaria y luego modificar el convenio. Por lo tanto, yo creo que aquí hay creo yo, me da la impresión que hay un error en cómo han interpretado ustedes el convenio. Dice, el equipo de gobierno del PP ha anunciado que se pretende contratar todas las obras a finales de este ejercicio, es decir, un año después de que fueran aprobadas en el Pleno. Pero como están previstas en el convenio, como dice el convenio, 1 millón cada uno de los años de vigencia del convenio. Por lo tanto, el año que viene, 1 millón. Así que esto no le debería de sorprender si conociera el convenio. En cualquier caso, como le digo, esto es un tema presupuestario y en cumplimiento del convenio y que, lógicamente, para el año próximo tenemos que certificar 1 millón de la tercera anualidad. Y por aclararle, en estos momentos, de 57 obras que estaban previstas o se dejaron para la anualidad del 2010, ya están en marcha, en licitación 16. Hay 4 ya informados, 4 proyectos informados, porque a algunos nos ha costado, que sean adaptados los proyectos a la supervisión y a los errores que se han detectado. Pero en concreto hay 16 en licitación, 4 ya están informados y se van a licitar, y solamente hay 3 que tienen en estos momentos alguna dificultad y que estamos esperando que se modifiquen los proyectos. Por lo tanto, está prácticamente ya todo en marcha, menos 3 proyectos, y antes del final de año van a quedar adjudicados para que se empiece a ejecutar en el año 2010. Por lo tanto, yo, sinceramente, le tengo que decir que es un poco extemporánea, por anticipación, la moción, porque además nadie ha dicho, nadie ha negado, la Junta no nos ha negado un nuevo convenio y, desde luego, la Diputación tampoco ha negado que se vaya a establecer un nuevo convenio. Pero yo creo que las cosas son cada una a su tiempo, porque me puede usted plantear ahora que hagamos 2 convenios más ya, el de 2011-2014 y el 2015-17, pero, en fin, yo creo que es una medida y un acuerdo que no tiene mucho sentido. Tengo que decirle que sabemos que están presentando mociones en algunos ayuntamientos y siempre con el respeto de la política que cada grupo quiera hacer. Desde luego no nos parece serio que se utilice o se quiera utilizar a los ayuntamientos en algo que no es cierto que estén todos preocupados y que demanden este convenio. No es así. Serán como muchos sus ayuntamientos, los alcaldes del Partido Socialista, pero luego los del PP no tienen esa preocupación, porque quien ha preguntado sabe que si no hay dificultades económicas, que es posible que las haya, pues es fácil que haya otro convenio, pero eso es una decisión cuando llegue el momento. Por lo tanto, yo le pediría
que no utilicemos los ayuntamientos para la política de oposición en esta institución, porque es que si nosotros también utilizáramos a los ayuntamientos del PP, que son la gran mayoría, para aprobar mociones que nos ayudaran a divulgar lo que queremos que se acuerde o lo que queremos criticar o denunciar, pues también lo podemos hacer y no lo hacemos. Se lo digo como un consejo, una recomendación, o al menos según lo vemos nosotros. Por lo tanto, nos parece extemporánea, anticipada, y yo creo que estamos obligados a decirles que no. Pero fíjese, a lo mejor nos podemos plantear su aprobación si usted admite una enmienda. Ya se lo digo todo en la primera intervención. ¿Podemos incorporar que solicitemos al Gobierno la recuperación del POL? Porque le recuerdo que el segundo convenio de redes fue para sacar adelante un listado de obras que habían quedado colgadas y aprobadas en una serie de ayuntamientos, 30 y tantos ayuntamientos, y que como no vino el POL, y usted sí que, le recuerdo, dijo aquí que estaba seguro, que así se lo habían comunicado o informado, que iba a haber otro POL, se llamara como se llamara, la verdad es que no lo hubo, llevamos 3 años ya sin él, con más de 6 millones de euros de pérdida. Bueno, pues si quiere usted aceptar la enmienda para que solicitemos al Gobierno que reponga el POL, o como lo quiera llamar, a la Diputación, y también, pues aunque iba en la moción anterior, podíamos añadir lo de mantener la cesión de tributos y el fondo complementario para que nos permita renovar el convenio de redes, mantener los planes y todas las políticas económicas que tenemos en el presupuesto del 2009, porque si no va a ser muy complicado. Si está dispuesto a aceptar esa enmienda, podemos hablar de apoyarla, y si no, pues lógicamente yo le emplazo a que espere a que termine el año y que volvamos a hablar con la Junta para un nuevo convenio, repito, si las posibilidades económicas nos lo permiten. Gracias, señor Fernández. Don Jesús Guerrero. Bien, vamos a ver. El asunto de los ayuntamientos. Son ellos, precisamente los alcaldes y las alcaldesas, las que se han preocupado precisamente de si iba a salir un nuevo convenio, y es lo que ha motivado esta iniciativa. No es iniciativa ni de este portavoz ni del grupo. La hemos materializado después de peticiones y de recabación de información que nos han llevado adelante o nos han demandado varios alcaldes y alcaldesas. Y después de comprobar que efectivamente, con medias palabras, dejándolo caer, no diciéndolo nunca de manera explícita, no iba a haber un convenio ahora. ¿Por qué demandamos un convenio en estos momentos? Bueno, pues porque las obras del primer convenio se repartieron en abril del 2007. Las obras del segundo convenio se repartieron en diciembre del 2008. Por cierto, al mismo tiempo que los planes provinciales, y sirvieron para jugar con las obras en un sitio y en otro. Cuando no tiene nada que ver, por cierto, como usted ha dicho. Esto sí que no tiene nada que ver. El ejemplo del convenio de sequía es simplemente un ejemplo de cómo hay convenios que se solapan, que inexplicablemente no tienen un ejercicio anual, sino que tienen 2 y que complican un poco la cosa. Será por cuestión de la Junta. Lo hemos comentado en alguna ocasión. Es simplemente como ese ejemplo, y entendemos que estos 2 convenios que ahora están firmados y que son trianuales tienen esa periodización, pero sin embargo las obras y los ayuntamientos ven que les dan obras en 2007, en 2008 y que en 2009 no les dan obras del convenio de sequía. A los ayuntamientos no les expliquen ustedes que es un convenio trianual y que el 2011 ya veremos. No, ellos saben que en el 2007 se han repartido obras del convenio de renovación de redes, que en el 2008 se han repartido obras en el convenio de renovación de redes y que en el 2009 no, y que en el 2010 parece que tampoco. Eso es lo que les preocupa a los ayuntamientos y es lo que nos demandan a nosotros. Y al mismo tiempo nos dicen, oiga, ¿qué pasa con mi obra? Mi obra no sé qué pasa. Lógicamente, la temporalización que está establecida en el convenio la conocemos, ¿cómo no? Lo que se está haciendo es una petición por si es posible adelantar esas contrataciones y esa financiación para que las obras se hagan cuanto antes. Distingamos las 2 cosas. Pedimos un nuevo convenio que dé satisfacción a estas demandas y expectativas de los alcaldes y alcaldesas, y pedimos también que la Diputación, si es posible, adelante las obras tanto en su financiación como en su tramitación. Tan sencillo como eso. Luego, sacar aquí el tema del POL, la financiación local, bueno, pues ustedes añadan lo que quieran. La moción es muy concreta y es una moción que no es como la anterior de ustedes, que se debate la política nacional. Aquí se debate la política local. Entonces, aquí el tema de la financiación local no tiene, que yo sepa, nada que ver. Aquí sí que no tiene nada que ver. Hagan ustedes una moción en el mes que viene y la negociamos, si quieren, en esas líneas, y a lo mejor hasta la aprobamos sin ningún tipo de problemas. Pero en este caso es una moción muy concreta, que es que la Diputación le solicite a la Junta que haga un nuevo convenio de redes como en el 2007, como el que se materializó en obras para los ayuntamientos, diré, en el 2007 y en el 2008, y que en este año, pues que echan en falta.
Tan sencillo como eso. No le dé usted más vueltas ni de utilización de ayuntamientos ni de nada de nada. Simplemente es un interés absolutamente legítimo de unas demandas de alcaldes y alcaldesas de nuestro partido y del suyo, por cierto. Nada más. Gracias. Gracias, don Jesús. Don Isidoro, brevemente. Brevísimamente. Mire, la referencia a los ayuntamientos, don Jesús, es que estamos viendo mociones con un texto prácticamente igual al que ustedes han presentado aquí. Hay párrafos exactos. A eso me refería, nada más. Si la intranquilidad puede ser individual o puede ser mayoritaria, pero me refería a la utilización de los plenos, de los diferentes ayuntamientos, con mociones exactamente en párrafos exactos a la moción de ustedes. Pero, en fin, que es un comentario que no tiene más. Desde luego, nosotros no lo hacemos. Ustedes, si lo quieren hacer, pues lo respetamos, pero no lo compartimos. Y no es bueno. Y por ir a lo concreto, y ceñirnos a la propuesta que hacen y que ha simplificado un nuevo convenio o adelantar la financiación, desde luego adelantar la financiación no se puede, y un nuevo convenio, yo creo que en estos momentos no hace falta adoptar acuerdo, porque el equipo de gobierno ya lleva 2 convenios y no se nos olvida el intentar, si podemos económicamente, establecer uno nuevo, pero que en estos momentos es una anticipación grande, de muchos meses, porque tenemos todo el año 2010, o al menos hasta mediados de año, para ver la posibilidad de un nuevo convenio, que también veremos a ver cómo termina y cómo podemos aprobar el presupuesto que es previo del año 2010. Por lo tanto, en ese sentido, si es la concreción de la propuesta que ha hecho, lógicamente, pues tenemos que votar en contra. Gracias, señor. ¿Alguna intervención más? Pues terminado el debate, pasamos a la votación del punto del orden del día. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. Siguiente punto del orden del día, que es proposición del Grupo Socialista para la creación de la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Palencia. Don Jesús Guerrero. Bien, efectivamente también es conocida esta proposición para crear una Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Palencia. Nosotros habíamos defendido esta idea, de hecho la teníamos en nuestro programa electoral, provincial. Se debatió el año pasado, en otras circunstancias, y, ustedes, como mayoría legítima que tienen en la Diputación, pues decidieron que no era momento, y nosotros, pues aceptamos, lógicamente, como no puede ser de otra manera, la situación dada por la mayoría. Sin embargo, lo que nos permite o nos lleva a volver a solicitar la creación de este órgano, de esta institución, es que vemos que en algunas otras diputaciones se está planteando este hecho. En concreto, se ha aprobado un órgano similar en la Diputación de Zamora hace muy poquito, el 5 de octubre en concreto, que se ha formado el Consejo de Alcaldes de Zamora. Es un órgano similar a la idea que teníamos nosotros, y nos motiva precisamente para poner en pie de nuevo esta propuesta y un poco, pues ciertamente lamentarnos por no haber sido esta Diputación la primera en Castilla y León y una de las primeras de España de crear un órgano de participación directa de alcaldes y alcaldesas. Además, en esta moción hemos recogido algunos de los elementos con los que ustedes pues no estaban de acuerdo, o por lo menos pedían que se incorporara, que era la integración en la misma asamblea de los alcaldes y alcaldesas pedáneos o de las entidades locales menores. Nos parece adecuado. El ejemplo de Zamora también es así. Y creemos que es una propuesta que no tendría ahora dificultad alguna para ser llevada adelante, porque tenemos el modelo y el ejemplo ahora mismo en una provincia de nuestra comunidad autónoma, que se ha dotado de un órgano similar y que, entre su declaración de intenciones, que nosotros la hacemos nuestra, es la de crear un órgano de participación directa de los alcaldes en la planificación estratégica de aquellos temas que afectan al conjunto de la provincia mediante estudios y propuestas. Declaración textual del presidente de ese Consejo de Alcaldes el 5 de octubre. No me voy a extender, creo que la idea está suficientemente explicada y sí nos gustaría contar con el apoyo del grupo mayoritario para llevar adelante pues esta iniciativa. Nada más. Muchas gracias, señor Guerrero. Don Isidoro. Bueno, como usted ha recordado, esta moción fue presentada exactamente igual en el pleno del año 2008. Volver a insistir en algo que ya está debatido y dictaminado, pues bueno, lo de la persuasión.
Yo le recuerdo brevemente algunos argumentos que además son sus argumentos, los del Grupo Socialista o Partido Socialista. Les recuerdo que en el año 2005 el Grupo Socialista elaboró un primer borrador del libro blanco para la reforma del gobierno local en España. Aquí hablaba de las diputaciones, la constitución de un consejo de alcaldes, y también decía algunas cosas más sobre las diputaciones, que desde luego no gustaron ni a las diputaciones del Partido Popular ni a las diputaciones del Partido Socialista, que, por cierto, no sé si en el año 2005, pero en estos momentos son más del Partido Socialista. En julio del 2005, eso fue en enero, en julio, se aprobó el libro blanco para la reforma del gobierno local, siendo ministro de Administraciones Públicas don Jordi Sevilla Segura, que ha pasado a, dicen algunos, me lo interprete como una broma, al Valle de los Caídos del Partido Socialista. En noviembre del 2005 se aprueba el borrador del anteproyecto de la Ley Básica del Gobierno y la Administración Local, y en mayo del 2006 se aprobó el anteproyecto de la Ley Básica del Gobierno y pasó a trámite parlamentario, y ahí, que sepamos nosotros, ahí se ha quedado. Y si se ha quedado ahí y no avanza, lógicamente hay otros asuntos con más dificultades que consigue apoyos. No sabemos si es que el propio Partido Socialista no está de acuerdo con ese anteproyecto de la Ley Básica del Gobierno y de la Administración local. Decía lo del Consejo, he recalcado del Consejo porque el Partido Socialista en este libro blanco hablaba de Consejo de Alcaldes, ustedes hablan de Asamblea de Alcaldes, y también he leído recientemente a su líder de la comunidad que habla de Conferencia de Alcaldes. No sé si exactamente es lo mismo o no, pero sí que sería bueno unificar nombres o títulos. Mire, la justificación que vuelve a presentar es porque Zamora ha aprobado un reglamento de participación ciudadana que ya ha constituido o va a constituir, ha constituido ya, yo creo, la Asamblea de Alcaldes. Mire, de 13 diputaciones del Partido Popular es la primera. No quiere decir que sea la acertada. Pero es que ustedes tienen 21 diputaciones. ¿Me quiere usted decir cuántas diputaciones del Partido Socialista tienen establecido, creada la Asamblea de Alcaldes? Que yo sepa, ninguna. Ninguna. Bueno, si esta medida fuese tan buena, de luego ustedes mismos se aplicarían donde gobiernan este órgano, porque una diputación de Palencia, la diputación de Palencia es parecida a la diputación de Cáceres o de Toledo o cualquier otra. Y, por lo tanto, lo hubieran ya creado. De luego, no sabemos si es bueno o no. Es que no lo consideramos necesario. Lo de ser primero o el último, cuando eres el último en algo bueno, pues es criticable. Pero si eres el primero en algo que no se considera necesario, desde luego, nosotros no lo valoramos positivamente. Y nosotros creemos que la relación que hay, los órganos que hay de comunicación y de consulta con los alcaldes, no solamente como diputados, que nos tendríamos que plantear, en fin, cuál es el papel de los diputados. Si queremos que algunas de las funciones nuestras se hagan directamente con los alcaldes. Y además, luego está también los grupos políticos, que tenemos grupo, que tenemos medios y que tenemos que tener una relación de todo tipo con nuestros alcaldes, cada grupo con los suyos. Por lo tanto, no lo consideramos necesario y, por lo tanto, no estamos seguros de que sea bueno, y a las pruebas nos remitimos. Del Partido Popular hay una de 13 y del Partido Socialista de 21 ninguna. Y solamente hay un órgano creado, que sepamos, en Mallorca. No sé si ha avanzado más porque fue la primera que se creó y es posible que haya alguna por ahí que no tenemos controlada. Por lo tanto, sentimos por innecesario, en principio, no apoyar esta moción. Gracias, don Isidoro. Don Jesús Guerra. Bueno, con brevedad, yo creo que lo que ocurre es que son ustedes prisioneros de sus inercias y no quieren, en fin, salirse de la línea argumental que establecieron el año pasado. La moción no es la misma, léala y compárela, porque están recogidas algunas de los peros que ustedes establecieron y además está hecha con la mejor voluntad bajo la experiencia del ejemplo de Zamora. El ser primeros o segundos ciertamente no significa nada, pero sí para mí y para nuestro grupo sí que significa algo si desde luego desde la Diputación de Palencia se da ejemplo en un caso concreto que puede ser el de la participación directa y por tanto la democratización y transparencia de la institución con
los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos. No digo que no se está haciendo de otra manera, pero esto profundiza y, desde luego, es un hecho objetivo. Por lo tanto, creemos que es una oportunidad que se pierde de crear un órgano novedoso, imaginativo, que, en fin, yo creo que daría también relevancia a los alcaldes y alcaldesas de la provincia y que no pasaba absolutamente nada. Por crear un reglamento de participación de los alcaldes, ya lo podemos llamar como ustedes quieran, además, y lo de la asamblea lo tenemos así en nuestro programa electoral provincial, y es atenernos un poco a ese planteamiento. Pero si quieren llamarlo consejo, pues lo llaman consejo. Lo de conferencia, yo tengo entendido que es un planteamiento que hace, no sé si es la Consejería la Junta de Castilla y León respecto a las ciudades de más de 20.000 habitantes, no lo sé. En todo caso, lo podemos llamar como ustedes quieran. Consejo, que suena mejor de cara a lo de Zamora, pues consejo. Tenemos consejos provinciales también aquí, consejos consultivos, como el de turismo, por ejemplo, o en la Fundación de Deportes. Es decir, es precisamente eso, un órgano consultivo, no tiene que decidir nada, simplemente permite participar directamente a las personas que están en él directamente. En fin, yo les digo que les invoco a que se documenten con la experiencia de Zamora y que vean que esa experiencia, pues yo creo que es positiva y que perfectamente es adaptable a una diputación como la nuestra, que en dimensiones es similar a la de Zamora. Y nada más. Gracias, don Jesús. Don Isidoro. Nada. Pues nada. Yo a mí me ha preocupado eso que ha dicho de aumentar la participación y democratización de la diputación con la creación de este consejo. Yo creo que la participación y la democratización de la Diputación está plenamente establecida. Es decir, fomentar. Yo creo que las diputaciones provinciales fundamentalmente tienen ese papel, que es la representación de los municipios a través de los diputados provinciales, que son los que les eligen los concejales y los alcaldes y a los que representan, ¿no? Y de verdad que se lo ha dicho don Isidoro, yo no quiero abundar, es que decía lo de ser lo primero. Yo digo que a mí me gusta ser el primero en muchas cosas, pero lo que de verdad considero innecesario y que está funcionando bien, pues no tengo el prurito de ser primero o de no ser nunca. Y yo creo que desde nuestro punto de vista, que desde luego respetamos el del presidente de la Diputación de Zamora, como no puede ser de otra manera, como respetaríamos el de cualquier otro, ¿no? Pero nosotros creemos que de verdad que es un órgano absolutamente innecesario. Es decir, los alcaldes están representados por los diputados provinciales, que es como establece la ley, que tiene la representación de los alcaldes de otros municipios. Luego, los que estamos aquí ya somos un consejo, digamos, de alcaldes, representamos a los alcaldes y concejales. Yo creo que las diputaciones están funcionando bien y con participación democráticamente, y que todos tenemos, yo creo que todos los diputados provinciales tienen contacto, o yo ahora sí lo pienso, contacto constante con todos los alcaldes, cada uno de sus partidos y muchos con todos, y el presidente con los de todos los partidos, y sabemos de cuáles son sus inquietudes, sus aspiraciones, sus necesidades, sus problemas, y para eso estamos aquí, para traerlas aquí y debatirlas y aprobar lo que sea mejor. Y por tanto, de verdad, que lo creemos innecesario, y simplemente es la razón, y no dudamos de verdad, que ha dicho usted que lo presenta con toda honestidad, si eso no lo dudamos, y estamos convencidos que usted lo presenta con toda honestidad, pero con toda honestidad decimos nosotros que nos parece innecesario, nada más. Y por eso votamos en contra, ¿no? Bueno, pues pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. No. Acabado ya, creo que los puntos ordinarios del orden del día, pues presentaríamos conjuntamente por parte del Grupo Socialista y el Grupo Popular esa propuesta con motivo del Día contra la Violencia de Género. Yo creo que la urgencia pues está clara, es decir, el próximo pleno ya sería después de haberse celebrado el Día de la Violencia, ¿no? El mismo día, bueno, pues el mismo día, y yo creo conveniente que lo hagamos antes para además hacer la declaración y ir preparando los actos de ese día, ¿no? Entonces, votamos primero la urgencia, si estamos de acuerdo, y luego pues se debate ya la moción. Entonces, en cuanto a la urgencia de la moción, Grupo Socialista. Grupo Popular. Sí. Bueno, pues entonces pasamos al fondo de la moción, y para lo cual tiene la palabra doña Montserrat Infante. Gracias, presidente. Efectivamente, se ha conformado una moción conjunta entre los dos grupos políticos, Partido
Popular y Partido Socialista, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, en la cual se ha recogido una exposición de motivos y unas reivindicaciones y propuestas para su aprobación en el Pleno. En la exposición de motivos hacemos constar que desde que la violencia contra las mujeres dejó de considerarse un problema privado y pasó a definirse como un problema social, han sido muchas las medidas activadas para hacer frente a esta realidad. Se han aprobado leyes, se han activado recursos de atención, de apoyo, de orientación para las mujeres y día a día se ponen en marcha medidas y programas que, impulsados también por las asociaciones de mujeres y promovidos por las instituciones públicas, se pretende erradicar estas conductas discriminatorias y violentas. Pese a todos estos avances, se sigue vulnerando los derechos fundamentales de las mujeres, viéndose también afectada en algunos casos su dignidad y su libertad. Podemos decir que ¿cuándo puede desaparecer la violencia de género? Pues desaparecerá cuando las mujeres dejen de ser ciudadanas de segunda y participen de una forma igualitaria en la sociedad. Tengo que decir también que recoge que la naturaleza del maltrato doméstico hace que las víctimas se encuentren en una situación de especial indefensión y debemos de hacer una intervención coordinada actuando por parte de todos los poderes públicos de modo que se garantice una protección integral. La violencia sigue siendo una de las lacras de nuestra sociedad y una amenaza a la libertad de las personas. Son 39 mujeres las que han muerto en lo que va de año víctima de este tipo de violencia y, por tanto, tenemos que luchar contra ella para combatirla hasta que desaparezca y debe de ser un compromiso social de una máxima prioridad. La Diputación Provincial y los grupos políticos que la forman reiteramos con esta moción nuestro más firme compromiso para luchar contra la violencia de género. Proclamamos, por tanto, la tolerancia cero frente a ella y vamos a poner todos los medios para erradicarla. Por eso resumimos estas reivindicaciones en una serie de propuestas como son concienciación de toda la sociedad desde la implicación de la escuela y la colaboración con los medios de comunicación, así como la prevención sobre las medidas contra la violencia de género, que hay que ponerlas en marcha mucho antes de que se produzca una agresión, y el apoyo a todas las víctimas, porque es injusto y es inmoral que barreras económicas, sociales o culturales impidan a la mujer escapar de su agresor. También reivindicamos el papel de los medios de comunicación en la sensibilización contra la violencia de género. Debemos priorizar esa seriedad, el rigor, el respeto a la intimidad y la defensa, por encima de todo, de los derechos de la mujer. También desde la Diputación Provincial, a través del segundo Plan de Igualdad de Oportunidades en marcha, se desarrollan múltiples acciones con ese objetivo que es luchar contra esta lacra y, en concreto, dentro de este plan, dentro del área de incorporación de la perspectiva de género en las políticas locales, desarrollamos un eje específico que es violencia contra las mujeres. Con ello organizamos cursos de formación, eventos, jornadas con este fin. Por tanto, termino diciendo que es un trabajo de transformación social, es un trabajo intenso y cotidiano que tenemos por delante en todas y cada una de las esferas en las que nos movemos, para que ese día 25 de noviembre deje de ser una fecha de necesaria reivindicación. Todos podemos ayudar con la denuncia, con el apoyo, con el respaldo a las víctimas de violencia de género, y es una responsabilidad compartida, pero también tenemos que entender que es una responsabilidad individual. Las propuestas para que sean aprobadas por este Pleno son las siguientes. Condenar la violencia de género en todas sus manifestaciones, porque constituye un atentado contra los derechos fundamentales de las mujeres y, como tal, es socialmente inaceptable. Instar también a los gobiernos de la nación, autonómico y local, a dotar de todos los medios personales, económicos necesarios en la lucha y la prevención de la violencia de género,
a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Administración de Justicia, a los servicios sociales y al resto de departamentos que de alguna manera trabajen con el colectivo de mujeres maltratadas en la medida de sus competencias. Instar también a las administraciones anteriormente mencionadas a mantener un compromiso unánime contra la violencia de género, evitando toda utilización partidaria. Que los agentes sociales, sindicatos, asociaciones y colectivos de apoyo a las mujeres maltratadas y a la sociedad en su conjunto, para que permanezcan del lado de las víctimas y denuncien las injusticias allá donde se produzcan, aportando todo aquello que consideran pueden ser de ayuda. Asimismo, promover y apoyar proyectos de prevención de la violencia de género y de detección precoz de situaciones de violencia familiar en el ámbito educativo, en el formativo, en el sociocultural, poniendo especial atención en el medio rural para las dificultades intrínsecas al mismo. Y, por último, que los medios de comunicación no dejen de informar de esta lacra, guardando siempre la prudencia y respetando los derechos de víctima y verdugo. Estas son las propuestas que hacemos a aprobación del Pleno. Muchas gracias, Monserrat. ¿Alguna intervención más? Doña Eva. Buenos días. Un año más, ante la conmemoración del 25 de noviembre, queremos trasladar a la ciudadanía nuestro más firme rechazo a la violencia de género. La violencia contra las mujeres es un grave problema que afecta a toda la sociedad porque constituye una flagrante violación de los derechos humanos y atenta contra la dignidad de la mujer. La violencia de género se da en todas las sociedades y culturas. No entiende de clases sociales, color, credo o ideología y siempre encierra una forma de poder mediante el empleo de la fuerza, la superioridad del maltratador hacia la víctima. Erradicar la violencia de nuestra sociedad es una tarea que nos corresponde a todos y a todas. Evitar que se produzca o, en su caso, denunciar situaciones de violencia es responsabilidad de toda la ciudadanía. Ignorar los malos tratos hacia las mujeres es permitir un grave problema cuyos resultados son mujeres dañadas, agredidas física y o psíquicamente y, en muchos casos, muertas a manos de sus parejas, familias desmembradas e hijos que sufren esa violencia. Desde las instituciones entendemos que hay que combatir la violencia con toda la fuerza y todos los instrumentos del sistema democrático. En este sentido, España ha sido uno de los países pioneros en aprobar la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Una ley que significa que convertimos el vivir sin violencia en un derecho de las mujeres que el Estado tiene la obligación de cumplir. El próximo 25 de noviembre tenemos que reivindicar la necesidad de seguir avanzando para conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres, educando a nuestros niños, niñas y jóvenes para la convivencia, el respeto, la igualdad y la no violencia. Tenemos que alzar nuestras voces por todas las víctimas de esta situación que muchas veces no se atreven a alzar las suyas. Gritar nuestro total y absoluto rechazo a cualquier forma de violencia física, psíquica o social. Tenemos también que realizar un llamamiento especial a los hombres para que nos unamos en la idea común e irrenunciable de que la violencia hacia las mujeres, en cualquiera de sus formas y ámbitos, denigra nuestra propia condición humana. Y tenemos que decir a aquellos que practican la violencia hacia las mujeres que están solos, perdidos y aislados en una sociedad que no permitirá otra forma de convivencia que no sea aquella basada en el respeto entre iguales y en los principios constitucionales de nuestra democracia. Muchas gracias, doña Eva. Bueno, yo creo que está clara la posición de los dos grupos políticos y, por tanto, podemos pasar directamente a la votación de la propuesta conjunta. Por tanto, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Tenemos otro punto de urgencia que es que ha sido dictaminado ya en la Comisión de Fomento, que por un error al revisar yo el orden del día se me olvidó incluir, y que es la propuesta de reformulación del proyecto FEDER, Palencia Rural hacia territorios competitivos y delegación en la Junta de Gobierno de posibles futuras modificaciones. La urgencia es que hasta que no esté aprobado por el Pleno no podemos iniciar la contratación de la persona que se va a dedicar a poner esto en marcha, con lo cual se retrasaría. Entonces, votamos la urgencia. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Sobre el punto del orden del día, si hay alguna intervención. Pues pasamos también a la votación del fondo del punto del orden del día. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Ruegos y preguntas. No sé, don Jesús. Sí, dos ruegos breves.
Bueno, vamos a ver, señor presidente. A este grupo le está llegando alguna queja procedente de familiares de personas que están en la residencia San Telmo, propiedad de esta Diputación. Estas quejas se relacionan con el servicio de catering. Parece ser que la empresa que tiene la concesión de la comida, el catering, solamente lleva el mismo 2 días a la semana, de manera que los otros 5 días la comida no es de diario. En primer lugar, nos gustaría saber si esta situación que describimos es cierta y, si fuera así, le ruego que se cambie de inmediato para que los residentes puedan estar alimentados con un servicio de comida diario de verdad. La segunda cuestión es la siguiente. Señor presidente, la Diputación de Palencia está colaborando en las obras de reforma de la iglesia de Villalba de Guardo, en concreto la renovación y saneamiento del suelo de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y como resultado de dicha intervención han aparecido denuncias en medios de comunicación referidas al abandono de restos humanos que han aparecido tirados en un barranco. Creemos que la Diputación, ya que está colaborando en las obras, debe de intervenir para remediar cuanto antes esta situación. Le ruego, por tanto, que se actúe en este sentido. Gracias. Gracias, don Jesús. En cuanto al segundo robo, la verdad es que yo la primera noticia que tengo. No tenía conocimiento de ello y, bueno, miraremos a ver y, de ser cierto, pues actuaremos en consecuencia, porque no lo desconocía. Y en cuanto al primer ruego, pues le contesta el diputado de la Residencia, don Mario Granda. Buenos días, señor presidente. Efectivamente, el servicio de catering yo creo que está funcionando bien. O sea, mi opinión es que está funcionando muy bien en la residencia. De todas maneras, después de este ruego, lo tendremos en cuenta para tomar las medidas oportunas si fuera necesario. Yo, como responsable de la residencia, en el tiempo que llevo, en este último mes, dos últimos meses, creo que está funcionando a satisfacción plena, tanto de los responsables de la residencia, de la directora de la residencia, como los sanitarios de la residencia, así como de los usuarios. Ya le digo que después de este ruego nos tomaremos las medidas oportunas si es necesario, pero nada más. Vale, pues gracias. Saben que este fin de semana, en los próximos días, tenemos 2 actos importantes. Yo creo que uno, el próximo sábado, tanto para el Ayuntamiento de Villamuriel, yo creo que es importante, como para la Diputación de Palencia, que es la inauguración del nuevo pabellón provincial de deportes. Y luego el día 4, pues la inauguración oficial de la Vía Romana de Almeda por Su Majestad la Reina. Yo creo que son 2 hechos importantes a los que desde luego están todos ustedes invitados y a los que nos gustaría a todos verles ahí. No hemos dado el aire precisamente hoy para que las señoras no cojan frío y puedan acudir a dichos actos. Las señoras, usted, señor Ángel Muniz. Bueno, nada más, que desde luego que están invitados y que me gustaría pues que acudieran, porque yo creo que son 2 actos importantes para Villamuriel y para la provincia de Palencia. Gracias a todos.